Bien, nuevamente buenas noches, bienvenidos a esta conferencia de la Orden Rosacruz OM, denominada La voluntad se halla en el corazón. De principio, pues, decir que la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca, fundada por el Venerable Maestro Om Yowans Om, mediante su alma humana, el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La Venerable Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con diferentes organizaciones autodenominadas Rosacruces en este planeta Tierra. La enseñanza de la Orden Rosacruz OM es impartida para eso que es el Budatta, la conciencia, el embrión de alma, Dios en nosotros, lo que verdaderamente somos, y no para la personalidad, para el ego, para los yoes. La Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte y es religión. Tres aspectos importantísimos que engloban eh, lo significativo, la importancia de la Orden Rosacruz OM para podernos convertir en verdaderos seres humanos y poder trascender en diferentes perfecciones, eso que es el Budatta, el Padre que mora en secreto y la Divina Madre bendita Kundalini. Es ciencia objetiva porque solamente mediante la experimentación es como podemos llegar a la verdad, a la libertad. Podemos nosotros leer los textos escritos por el venerable maestro Om Yowans Om. Sin embargo, si no llevamos a la praxis eso que leemos, no podemos nosotros poder eh, llegar a la verdad de las palabras, de las sagradas palabras que están escritas en los libros esotéricos eh, por el venerable maestro Om Yowans Om. Solamente mediante la praxis es como nosotros podemos llegar a la verdad, podemos llegar a no a creer en los libros, en la enseñanza Rosacruz, sino a experimentar en la verdad. ¿Mediante qué? Mediante nosotros mismos. En nosotros mismos, justamente esas verdades que nos están brindando en la Orden Rosacruz OM en esta época, en este periodo, por el venerable maestro Om Yowans Om. Y de esta forma nosotros ya podríamos, en el despertar de la conciencia, diferenciar lo que es ilusorio y lo que es realidad. Iniciaríamos bajo la ciencia objetiva Rosacruz a vivir y no a existir como estamos en este momento como animales racionales en esta vida existiendo, ¿no? También la Orden Rosacruz es arte. ¿Por qué? ¿Por qué es arte? Porque nosotros, en base a esta ciencia objetiva, a la experimentación diaria, estamos cultivando la belleza interior. Estamos cultivando esa belleza interior que tiene relación con el Budatta, con la conciencia. Esa bella durmiente, como siempre, en base a la enseñanza de la Orden Rosacruz OM lo decimos, esa bella durmiente que tiene que despertar, ¿no? Es decir, tal cual una persona que hace arte, una persona que pinta, que hace una escultura, nosotros vamos poco a poco desarrollando esta belleza interior, este despertar de la conciencia, para poder en un tiempo determinado o indeterminado, eh, dependiendo los esfuerzos del aspirante, poder llegar a despertar esa conciencia. Y también es religión, porque precisamente mediante la praxis diaria, en ese cultivo de la belleza interior, logramos volver a unirnos a eso que es Dios. Es decir, volvemos a religarnos a Dios, que esa es la palabra del latín de la palabra religión, ¿no? Eh, a religarnos, a unirnos nuevamente de donde hemos salido verdaderamente, del cosmos de Atma, de eso que es Dios, del Padre.
Bien, esta conferencia es de la Orden Rosacruz OM con este título que tiene relación con la voluntad, se halla extractada de los libros de la Orden Rosacruz OM, la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec y el fascículo del cuerpo causal, escrito por el venerable maestro Om Yogwans Om, que es el Sior, que es el Supremo Imperator de la Orden Rosacruz OM. Tenemos que iniciar esta conferencia, o tengo que iniciar esta conferencia refiriéndome a ese que es el cosmos causal, el cosmos de las causas. El maestro Om Yogwans Om, en base a la enseñanza de la Orden Rosacruz Om, nos dice que los animales racionales tenemos 5 cuerpos materiales. Tenemos el cuerpo físico, que se expresa en el cosmos físico. Tenemos el cuerpo vital, que se expresa en el cosmos vital o del tiempo. Tenemos el cosmos astral, que se expresa en el cosmos, el cuerpo astral, que se expresa en el cosmos astral o la eternidad. Tenemos el cuerpo mental, que se expresa en el cosmos mental o de la mente. Tenemos el cuerpo causal, que se expresa en el cosmos causal o de las causas. Los animales racionales tenemos esos 5 cuerpos, ¿no es cierto? Y todos estos cuerpos similares en su constitución son materiales, pero han sido creados, son frutos de la fornicación, ¿cierto? Y estos cuerpos, en realidad, para los animales racionales, son vehículos de expresión de eso que es el ego y sus yoes. Es decir, de toda esa maldad que está individualizada en cada uno de esos yoes y que en el caso del yo de la lujuria también son cabeza de legión, es decir, que existen más yoes dentro de ese yo de la lujuria. Entonces, de esto negativo, que es el que son los que manejan la máquina humana, que son el conjunto de yoes que conforman el ego, son los que manejan todos estos cuerpos, ya sea el cuerpo físico como estos cuerpos suprasensibles, el cuerpo astral, el mental, el causal, el vital, ¿no? Y son productos o fueron creados de la fornicación. Ahora bien, en esta ocasión nos vamos a referir al cosmos causal, al cuerpo causal, y justamente este cuerpo causal, como ya lo decíamos, es similar al cuerpo físico, en lo que es de diferente materia, pero también fisionómicamente es muy similar. Sin embargo, el cuerpo tridimensional, como lo hemos dicho, se expresa en el cosmos tridimensional, y este cuerpo causal, como tal, se expresa en el cosmos de las causas. También hay que decir, pues, que este cosmos, que este cuerpo causal está en su constitución, tiene una diferente tipo de vibración energética al cuerpo material, ¿no? Al cuerpo físico, perdón. En el cosmos causal, justamente impera la ley de la voluntad. Y este cuerpo causal, pues, no está, por estar en este cosmos, pues no está sujeto a leyes tridimensionales, porque este cosmos, en realidad, el cosmos causal está después del cosmos vital, ¿cierto? Está después del cosmos astral, del mental, y luego ahí sigue el cosmos causal. Es decir, que no está regido por leyes de espacio, tiempo, eternidad o supraeternidad. Ahí, en este cosmos, repito, impera la ley de la voluntad. Y el maestro Om Yogwans Om nos enseña que la voluntad es antes que el pensamiento. Esto es muy importante entenderlo, comprenderlo, porque justamente la voluntad es antes que la mente, ¿no? Y la voluntad se manifiesta por medio de voliciones o actos voluntarios ejecutados en el cosmos causal. Por tanto, el pensamiento no es la causa de nuestra voluntad, ¿no? Ya lo hemos dicho, el cosmos astral, primero está el cosmos vital, el cosmos físico, vital, astral, mental y causal. Entonces, el pensamiento es la causa u origen del deseo, ¿no? Y no hay que confundir el deseo con las voliciones. Más bien, la voluntad es la causa del pensamiento.
y se origina antes que el pensamiento y antes que el deseo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos decir que el pensamiento tal vez se origina en el cosmos mental y el deseo en el cosmos astral. Entonces, está antes el cosmos causal, y por eso es que el maestro Johann Ohm nos dice que, que la voluntad, que es la causa del pensamiento, está antes que el pensamiento, se origina antes que el pensamiento y antes que el deseo. Y es importante también recalcar que el maestro Johann Ohm nos dice que la primera manifestación en realidad de vida en la naturaleza y en todo lo que nos rodea surge allá adentro en el cosmos causal. Y luego va descendiendo conforme a ley al cosmos mental, al cosmos astral, luego llega al cosmos vital y se cristaliza finalmente en el cosmos tridimensional. Y tomando también en cuenta esta explicación que nos brinda el maestro Johann Ohm, también podemos decir que eso que son las enfermedades del animal racional, ¿no? También se originan, o su origen primario, por decirlo de mejor forma, se origina en el cosmos causal, ¿no? Incluso nos dice el maestro Johann Ohm que eso que es conocido, esa enfermedad que es conocida como el cáncer, que se debe a un microorganismo denominado el cancro, la materia, digamos, integral de ese cancro es causal, es decir, este microorganismo se crea en ese cosmos causal. Y ahí aferra sus raíces, nos dice el maestro, firmemente en los organismos, y posteriormente pues va cristalizándose hasta llegar a formar esa enfermedad en el cosmos físico, el cáncer, ¿no? Esa simiente cancerígena entonces viene del cosmos causal. Sin embargo, también el maestro Johann Ohm nos dice que hay algo peor que el cáncer, que ya es una enfermedad que es terrible en las personas, y algo peor, nos dice él, es la abulia. Esta abulia, ¿qué es? Simplemente la abulia es la falta de voluntad. Es decir, el maestro nos dice que un enfermo de cáncer podría hacer algo para poderse curar, ¿no? Podría incluso luchar por su vida, pero una persona que es abúlico o tiene abulia, pues ya no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Ya no le importa absolutamente ni la vida, ni la muerte, ni el placer, ni el dolor, ni la pobreza, ni el bien, ni el mal. En realidad no le importa nada, ¿no? No le importa trabajar, no le importa estudiar. En realidad es una persona que no tiene voluntad. Y así, estos seres abúlicos, nos dice el maestro Johann Ohm, abundan en la superficie del planeta Tierra. Por tanto, pues la persona que tiene cáncer puede tener la esperanza de sobrevivir, ¿no? Puede tener por lo menos ese hálito de vida para poder luchar contra esa enfermedad, pero un abúlico, en cambio, cualquier enfermedad, por pequeña que sea, lo puede llevar a la muerte, porque simplemente es un infeliz total, ¿no? Es una persona que no tiene voluntad en el más mínimo sentido, y la gran cantidad de gusanos racionales, nos dice el maestro, son abúlicos por excelencia. También hay que referirse justamente en este tema, para ir complementando la idea de eso que es la voluntad, ¿no es cierto? El maestro Johann Ohm nos dice que el animal racional no tiene voluntad, ¿no es cierto? En realidad todo lo que le ocurre al animal racional simplemente le pasa, es algo que le ocurre, ¿no es cierto? En realidad no tiene fuerza de voluntad. Y ahí no hay que confundir esa fuerza del deseo con la fuerza de la voluntad consciente. Es importante poner énfasis en la palabra consciente, voluntad consciente. Lo vamos a explicar más adelante, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque evidentemente el animal racional solamente está manejado por lo que son los yoes, es decir, sus cuerpos materiales, solamente se expresan los yoes que conforman el ego, entonces no tiene voluntad. Todos sus cuerpos son manejados por el ego, y definitivamente todo le sucede, ¿no? Todo le pasa, todo le sucede, pero el animal racional piensa
que tiene voluntad, ¿no? El animal racional piensa que puede hacer lo que él quiere, nos dice el maestro. Sus aspiraciones, sus ideales, piensa que los cristaliza. En realidad todo le sucede. El animal racional nada puede hacer porque carece de esa capacidad creadora, nos dice el maestro. ¿Y por qué carece de esa capacidad creadora? Simplemente, ¿por qué? Porque en realidad la capacidad creadora es un atributo del Padre que mora en secreto. Hemos hablado del Buddhata. El Buddhata, en realidad, que es la expresión de Dios en nosotros, ese embrión de alma que se encuentra totalmente esclavizado, dividido por la legión que conforma el ego, tiene una tercera parte, una trina parte que no ha sido todavía dividida, seccionada. Entonces, este Buddhata está compuesto por el Padre, la Madre y el Hijo. O si se quieren, las tres fuerzas de la naturaleza: positivo, negativo y neutro. Entonces, el poder creador en realidad, la voluntad en realidad, es una potestad del Padre. Y el animal racional tiene la conciencia dormida, por tanto no tiene voluntad. Y al tener esa conciencia dormida, nosotros hemos titulado que la voluntad se halla en el corazón. Y ahí justamente en el corazón, en el templo corazón, es donde se encuentra ese Buddhata, y es donde pues el aspirante a la Rosacruz pugna por despertar a ese Buddhata, ¿cierto? Eh, entonces, muchos podrán decir que esas digamos, cristalizaciones energéticas que se les atribuye como fuerza de voluntad, simplemente son eso, ¿no? Cristalizaciones energéticas del deseo, que viene del cuerpo astral, o cristalizaciones también energéticas del cuerpo mental, ¿no? Eh, entonces ahí se pueden ver algunos personajes que hacen prodigios en base a esta cristalización energética de la fuerza del deseo, ¿no? Como los faquires y demás. Pero simplemente es eso nada más, ¿no? Una cristalización energética. Pero en el animal racional, que solamente tiene un límite, digamos así, de energía, porque como toda la desperdicia en la fornicación, eventualmente sus cuerpos terminan envejeciendo prematuramente, porque esa energía que la contiene sus glándulas sexuales en el hombre y la mujer, al no practicar la castidad científica, pues energéticamente pues se va deteriorando, porque expulsan constitucionariamente esa energía de vida, esa energía solar, ese Akash concentrado, y no se utiliza para la regeneración, sino para la degeneración. Entonces, eventualmente, pues, estas personas que podrían hacer estos prodigios físicos por estas cristalizaciones energéticas, pues también llegarán a una muerte prematura, una vejez prematura, pues, y a la enfermedad. Pero ¿quién entonces puede hacer la voluntad? O sea, ¿quién puede ejercer la voluntad, su voluntad? En realidad nos dice el maestro Om Yeo Wang Om que solamente una persona que tenga su cuerpo causal organizado y cristificado es como puede hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, ¿cómo o en qué etapa, en qué proceso se hace esta cristificación del cuerpo causal? En realidad, esa respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en el libro La Iniciación, escrito por el venerable maestro Om Yeo Wang Om. Los aspirantes que ya trabajan con la pareja, que han sido unidos en bodas y trabajan en el gran arcano, en el arcano solar, eventualmente en las iniciaciones de misterios mayores, cuando ya estén en las iniciaciones de misterios mayores, al llegar a la quinta iniciación de misterios mayores, es en este momento como cristifican el cuerpo causal estos aspirantes y realizan la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y forman o sale de este cuerpo causal lunar ese cuerpo causal cristificado, que se le denomina en el esoterismo como el niño de oro de la alquimia, ¿no? Y ese es el cuerpo de la voluntad consciente, ¿no? Entonces,
Es cuando ya se unen con el Padre y solamente el Padre es quien puede hacer, ¿no? Solo Él hace la voluntad y eh, todo aspirante tiene que tan solo también hacer la voluntad de su ser real, de su Padre íntimo que está en secreto. Evidentemente, en los valores de la transformación de la conciencia, de la Orden Rosacruz Om, el valor de la sabiduría, es hacer la voluntad del Padre. Entonces, solamente quien tiene, repito, el cuerpo causal cristificado, ese cuerpo de la voluntad consciente, tiene realmente o posee realmente la acción de la voluntad, tiene un cuerpo causal cristificado, que es el vehículo de expresión de la voluntad. Y por eso pues que el ego no tiene voluntad, porque en realidad su cuerpo causal es un cuerpo causal de un animal racional, un cuerpo causal que realmente fue, como lo dije en un principio, creado en base a un acto de fornicación. Entonces carece de voluntad. Y solamente es, o sus cuerpos son el vehículo de expresión del ego. Entonces no carece de voluntad totalmente. El maestro Byung-Chul Ohm nos dice que la voluntad es una terrible y divina facultad de quien ha logrado la individualidad, de quien ha logrado el despertar de la conciencia. Y por eso nosotros titulábamos esta conferencia La voluntad se halla en el corazón. Y nos dice el maestro, hay que despertar al Budat. Y la forma para poder despertar esa conciencia y podernos transformar en verdaderos seres humanos, de animales racionales en seres humanos, es en la vivencia, en la praxis de los 5 valores de la transformación de la conciencia. Esos valores son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Estos valores, que son 5, tienen que ser vividos todos al unísono, al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque no se pueden vivir solamente un valor o 2 valores o 3 valores. Es integral la vivencia de los 5 valores. El valor de la vida. El valor de la vida, importantísimo como cada uno de ellos, es cuidar la simiente divina. Ese oro líquido que poseemos nosotros los animales racionales, pero que desconocemos totalmente que es así y que nos hemos acostumbrado a la fornicación. Y que el sexo, que es algo divino y que tiene estas 2 polaridades, que es la regeneración y la regeneración por medio justamente del valor de la vida, de la transmutación de la simiente, y la degeneración, que es la terrible fornicación. Entonces, al desconocer que poseemos ahí eso incalculable, esa energía para podernos transformar y convertirnos en seres humanos, pues desperdiciamos esa simiente divina en la fornicación y pues, como lo he dicho antes, llegamos a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, por expulsar constantemente y durante muchos años esta energía solar que contenemos en nuestra simiente. ¿Qué decimos en la Orden Rosacruz Om en base al valor de la vida? Que debemos transformar esa simiente en base a la transmutación sexual, ¿no es cierto? Ya sea unipolar, bipolar e integral o arcano solar. La primera, pues, que es utilizada para solteros que no tienen pareja y que es, digamos, vivificante, algo que nos llena de vida, que nos ayuda a vivir los demás valores, sobre todo el valor de la libertad, que vamos a hablar más adelante. La transmutación bipolar, que se la utiliza como una preparación para llegar a bodas, cuando ya hay 2 enamorados que quieren unirse en bodas, entonces tienen que realizar esta práctica de la transmutación bipolar, que justamente es la misma transmutación unipolar, pero uniendo parte del cuerpo de la pareja, ya sea la rodilla, las manos, la mano, ¿no? Derecha e izquierda, o también las espaldas. Pero también está la transmutación integral o el arcano solar. El arcano solar, que es el arcano ética. Este arcano solar, pues, que es la transmutación integral que ha sido utilizado, que ha sido, digamos, vivida por los grandes maestros de la humanidad y que ya se vive en pareja, pues, en la unión del sexo masculino y femenino, el polo positivo y el polo negativo.
este valor de la vida, pues habla de la castidad real. Justamente el arcano solar es la castidad real. Por tanto, no estamos hablando de monocato, no estamos hablando de abstención, no estamos hablando de poder vivir una vida de abstenciones, sino una vida sexual activa, pero por medio de la castidad real. El valor de la muerte. Efectivamente, ¿no? Hablamos del ego, hablamos de los yoes, y básicamente el valor de la muerte inicia por medio del autorrecuerdo y la autoobservación íntima. Es importante resaltar esta práctica, porque cuando hablamos de la palabra íntima, estamos hablando que esta práctica del autorrecuerdo y la autoobservación tiene que ser vivida por la conciencia. Es decir, tratar permanentemente de saber primero quién somos, ¿no? Y dónde estamos. ¿Para qué? Para poder detener esos elementos subjetivos que se constituyen en los yoes. Es decir, mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima podemos detener la expresión de los yoes y ya no ser manejados, ya no ser presa de ellos. Eso no significa poderlos comprender a cada uno de ellos, estudiarlos a cada uno de ellos. ¿Por qué? En primera instancia, detenerlos no es conocer las raíces de los yoes. Ese conocimiento es un conocimiento que tiene que hacerse por medio, sí, del autorrecuerdo, de la autoobservación, del IAU-OM, pero en base también a lo que es la vivencia del arcano solar. Y justamente en esa vivencia del arcano solar es como vamos en segunda instancia a poder aniquilar con el fuego del Espíritu Santo, con el poder de Devi Kundalini, a esos yoes que conforman el ego. Entonces estamos hablando de la muerte mística, el valor de la muerte mística. El valor del amor, amar a la humanidad, darle lo más preciado que poseemos, eso invalorable, que constituye la enseñanza de la Orden Rosacruz-Home. Para poder amar a la humanidad, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos como conciencia. Si nosotros no nos amamos a sí mismos como conciencia, no podríamos amar a la humanidad. Entonces es primordial vivir la transformación de nosotros mismos, poder sacar ese ser humano que tenemos dentro, que tenemos en el corazón, para poder luego, amándonos a nosotros mismos, amar a los demás. Y que todos nuestros actos sean eso, sean amor. Es decir, que no sean actos egoicos, que no sean actos que estamos realizando para, como lo es el ego, para poder tener algo a cambio, para poder sacar partido de alguna situación, para nada, ¿no? Estos actos tienen que ser actos de amor total. Y ese acto de amor total es dar la enseñanza de la Orden Rosacruz-Home para que más conciencias puedan llegar al despertar, a su despertar, pero desde su propia lucha interna, desde su propia batalla interna contra sí mismo. Cuando decimos contra sí mismo, el mí mismo, hablamos de los yoes del ego, ¿no? En base a esa lucha. Que es una lucha también que se realiza con amor. En realidad no es una lucha que tiene que realizársela con ninguna situación egoica de odio ni menosprecio, sino con amor. Es la única forma, con comprensión. Eso es una característica del amor, la comprensión. El valor de la libertad, que es la vivencia de la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Nosotros denominamos en la Orden Rosacruz esta práctica el IAU-OM, es decir, individualidad, acción y ubicación con el mantra OM. Esta práctica es la que nos va a despertar la conciencia, en la vivencia de los valores también, de los demás valores, ¿no es cierto? La práctica del IAU-OM que tiene que ser vivida constantemente por el aspirante a los Rosacruz, a la Orden Rosacruz. Perdón, y el valor de la sabiduría, que es dejar que el Padre cumpla con su magna obra, poniendo nosotros de nuestra parte nuestra vida entera. Verá que en la conferencia de hoy habla justamente de la voluntad. Y esa voluntad que nosotros tenemos que hacer, justamente tiene relación con el valor de la sabiduría, es que el Padre haga su voluntad a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestra entrega y nuestra obediencia al Padre que mora en secreto. Ese es el valor de la sabiduría.
Bien, amigos, hasta aquí ha sido la conferencia del día de hoy. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, yo, en la medida de mis posibilidades, pues, le podré contestar alguna duda que ustedes tengan.